Caminos de tiza, abriendo surcos, este oficio labrador. Somos maestros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos a la televisión pública, donde sábado tras sábado seguimos haciendo camino con Caminos de Tiza. Les cuento cómo viene el programa. Entrevistamos a Daniel Berizo, que es filósofo. Estará acá con nosotros en el estudio Alejandro Papadopoulos, que es director del Colegio Integral Nuevos Aires. Yo me voy a ir con las primeras invitadas. El tema del día es oficio docente, oficio de alumnos, y a ustedes los dejo con esta presentación. ¿Qué se espera de un docente y qué de un alumno? ¿Hay un oficio de enseñar y un oficio de aprender? ¿Y cuándo hablamos de oficio docente? Tal vez cuando se conjugan teoría y práctica, saber y hacer, experiencia y conceptualización. Nos interesa pensar cómo se fortalece el oficio docente y cómo incorpora nuevas realidades escolares, pero también cuáles son los sentidos que los niños atribuyen al ser alumno y qué formas particulares tienen de asumirse como tales. Bueno, aquí estamos, como les decía, con las primeras invitadas. Laura Duchatsky es magíster en educación. ¿Cómo estás, Laura? Muchas gracias por invitarme. Y Andrea Lió, sos doctora en Ciencias de la Educación. Nuestro tema se relaciona con el oficio de un lado, del otro, juntos. ¿Ustedes creen que fue cambiando el modo de ejercer el oficio docente? ¿Empiezo? Dale. Bueno, sí, fue cambiando y fue cambiando mucho. Yo las primeras investigaciones que hice justamente tenían que ver con el surgimiento del oficio, la profesión docente, con el normalismo en Argentina, allá a fines del siglo XIX, con la creación de las primeras escuelas normales. Entonces, si uno se imaginaba lo que era la escuela en ese momento, ser maestra en ese momento, ser alumno en ese momento, y lo que es la escuela hoy, realmente la diferencia es muy grande e importante para todos, porque la escuela es otra, porque ser docente es otra cosa y ser alumno también. Pensemos una o dos diferencias sustanciales. Bueno, una fundamental tiene que ver con algo que preocupa a los docentes y que hace también hoy a su oficio y a este lugar de la construcción de lo que es hoy ser docente, tiene que ver, por ejemplo, con la autoridad. Antes lo que decía el maestro, el profesor, el director, era, yo tenía una maestra que decía cuasi sagrado. Cuando yo hablaba, decía lo que decía el maestro era sagrado. Hoy por hoy, maestros y profesores, más allá de la escuela en la que trabajen, con los más chicos, con los más grandes y demás, lo que el maestro dice desde el punto de vista del conocimiento, pero también todo lo que hace a la convivencia, las normas y demás, conlleva procesos de construcción que implican explicación, que implican legitimación, que implican justificar cosas que antes, por el solo hecho de que las dijera un adulto, porque lo mismo pasa en las familias, de por sí eran aceptadas. Bueno, y en realidad cuenta la palabra de todos ahora, está más repartido. Igual, tomando esto de la autoridad que decís vos, no hay duda de que antes había como una secuencia donde se preparaba para ir a la escuela y no había dudas, ¿no? El padre depositaba la instrucción en la escuela y no había dudas. Ahora, no sabemos si eso quiere decir que los chicos aprendían o no. Eso no entra en juego. Sabemos que iban a la escuela y que había un maestro y que había que levantarse, que había que... ¿Qué pasa ahora para mí? Me parece que ahora lo que está en juego es que el maestro, ligado a la idea de que el maestro enseña, se actualiza día a día. O sea, no hay palabra externa, quiero decir con esto, de afuera del acto de enseñanza, que diga... este es el maestro y este te va a enseñar. No, es algo que se actualiza de una manera mucho más inmanente, mucho más dentro del aula, ¿no? Se tiene que generar. Sí. Y la autoridad es ahí. Aún cuando ahora esté desautorizada.
aún aunque esté desautorizada y aún todo lo que puede pasar por afuera. Creo que hay un gran trabajo, por eso, por lo menos yo trabajo mucho más que con la formación docente, que quizás Andrea trabajamos más en la formación, yo trabajo con docentes en ejercicio. Entonces, ¿qué trabajo mucho con ellos? De poder despojarse de lo que no les compete a ellos, que muchas veces nos llenamos la mochila de lo que le toca al alumno, de lo que le toca al padre, ¿no? Hacerse cargo de lo que sí les toca, pero hay algo que nos toca a nosotros como docentes, que es enseñar y generar un espacio donde el otro pueda aprender, pero yo no puedo decidir que el otro aprenda porque yo quiero, ¿no? Y ojalá pero los directores se pudieran despojar de lo administrativo, por ejemplo. Sí, pero lo tienen. Esa es otra de las cosas que trabajo, Sí. que es poder mirar lo que tenemos. Viste que se dice mucho en las escuelas, es lo que hay. Y ese es lo que hay, se suena a veces algo despectivo, Lo ¿no? que pasa es que habría que transformar el es lo que hay en aquí algo tiene que suceder. Es que aquí, empezando por hay algo que tiene su signo positivo, que es Juan, que es Pedro, que yo puedo hacer que quieran estar acá, digamos, ofrecerles algo para que estén acá, y encontrar la parte de qué es lo que sí hay desde el punto de vista del sí, de la afirmación, no de que pasó un vendaval y nos dejó esto, que es lo que quisiera que no hubiera, ¿no? Bueno, les contaba antes, fuimos al encuentro de Daniel Berizo, es filósofo, y la pregunta que quedó planteada fue ¿qué clase de dar es el dar clase? Cuando nosotros acudimos a nuestro trabajo, no decimos voy a transmitir clase. Es decir, se trata de algo que tiene que ver con la transmisión, pero no decimos voy a transmitir clase, sino que decimos voy a dar clase. Y a mí se me ocurrió que ese uso coloquial, ese uso cotidiano, ese uso familiar, que se expresa en el verbo dar, es algo que da que pensar. No hay que confundir la dialógica con un simple interparloteo o como una especie de chateo. No es la dialógica un chateo, ni es simplemente la intervención del alumno, no hay que entenderla tampoco como una necesaria pregunta en el momento. Lo importante es que el alumno se pregunte y que vaya elaborando lo que le está dando el docente de una manera también pensante, ¿no? Que no se confunda la dialógica con un intercambio puramente hablado, ¿no? No se trata de una relación totalmente simétrica, no es una relación entre amigos, hay una asimetría, pero esa asimetría también tiene un fondo asimétrico, un fondo simétrico, un fondo en el cual hay un crecimiento recíproco, por decirlo de algún modo, ¿no? Si el maestro da, ¿habrá que pensar que necesita de un alumno que reciba? Mire, no, solo algo que trabajo mucho con los docentes, una pregunta sencilla, ¿no? Que es, ¿cuál es el plus de una clase? En esto de dar, ¿no? Digo, el plus, ¿qué quiere decir? Si yo no estuve, ¿qué me perdí? ¿Me perdí algo? Porque a veces pasa que les pregunto a los chicos, ¿no? Una vez recuerdo, ¿y qué tal los otros docentes? No sé, Laura, ¿pero vos estás en el aula? Sí, estoy, pero el saco fotocopias. Entonces ahí un chico que después me contaba que leía Nietzsche, que tocaba el clarinete, o sea, un chico lleno de interés, pero la escuela no le tocaba. Entonces, ¿cuál es el plus? Que yo no vine a la escuela, me perdí algo. Entonces, ese dar es seguramente dar algo interesante, volver interesante el mundo para que el otro pueda probarlo. Si los chicos sienten que no se perdieron nada, estamos en problemas. Sí. Muchas veces sienten que no se perdieron nada. Sí, y para vincular los dos temas, como decía acá el colega, este dar, digamos, se basa en una cierta asimetría y eso tiene que ver con una relación donde hay un adulto que más allá que bueno, el lugar del adulto en la escuela de hoy, en la sociedad, sea otro y sea otra la relación con los nuevos, con las nuevas generaciones, los chicos y los jóvenes, pero sí es importante estos lugares diferenciales, que si bien hoy son mucho más simétricos, implican relaciones más democráticas, que se construyen, que se dialogan y demás, pero
para enseñar y para aprender, tiene que existir esta simetría y este reconocimiento de que hay alguien de quien yo puedo aprender. Ahora, este reconocimiento, como decía Laura, no es a priori. No es que primero yo lo reconozco para que después otro me enseñe, sino que la misma enseñanza y lo que yo tengo para transmitir, para dar, para legar a los nuevos, la manera en que convoco, en que invito a esos nuevos a entrar en esa relación, eso es lo que de alguna manera le da sentido, justifica y legitima. Y le va enseñando también al alumno cuál es su lugar, su espacio. Absolutamente. Le va enseñando cuál es, digamos, su lugar el alumno va aprendiendo y a su vez en esa transmisión también el docente se va enriqueciendo. Hay un autor francés que dice que la transmisión es un acto que implica dar, ¿no? Un dar, pero a diferencia de otros en los que uno da, termina más enriquecido que cuando empezó. Eso es lo que vos trabajás tanto en tu libro, que es el encuentro. Sí. Ligado al encuentro, yo creo que hoy más que nunca, ¿no? Que se habla de las nuevas tecnologías, yo no estoy para nada en contra de eso, pero sino más que nada en pensar cómo doy una clase, ¿no? O sea, yo creo que una clase que no tenga pensamiento, y pensar no es reflexionar, sino es pensar lo que no fue pensado aún. Pensar significa algo nuevo, algo que se explora, que sea un desafío tanto para el docente como para el alumno. Si no hay desafío, no hay protagonismo, no hay pensamiento, ese plus que hablábamos no existe. Y ahora, cuando hablamos de oficio, uno lo puede asociar con algo bastante artesanal. ¿Es artesanal el trabajo de un maestro? Yo creo que siempre lo fue. Y tiene que ver con lo que trabajo en el libro. Creo que paradójicamente, si uno toma la primera acepción de lo artesanal, hoy es más artesanal que nunca, en este sentido de que el maestro, el profesor, el docente hoy tiene que construir así como medio artesanalmente e ir tramando encuentros y situaciones sobre la marcha. Tal cual. Sobre la marcha, pero ojo, porque eso es, digamos, la definición de artesanía, que no es sobre la marcha improvisando, sino que, como decía Laura, ahí hay pensamiento, hay saber, y hay también sentimiento y hay compromiso con lo que se está haciendo. No es una mera, digamos, actividad técnico-instrumental, sino que también eso nos convoca, nos interpela, y si eso nos pasa, seguramente estaremos generando condiciones para que también les pase a otros o convoque a otros. Y lo de artesanal me parece que también tiene que ver con que no se trabaja en serie, se toman en cuenta yo creo que tiene que ver, ¿no? exactamente, con un posicionamiento del docente. ¿De dónde miro al alumno? ¿Cómo lo concibo? ¿Qué creo que es enseñar? ¿Qué lugar? Hay una frase que yo la uso en mis cursos que me gusta, de Heidegger, que dice, enseñar es más difícil que aprender, porque implica dejar aprender. Quiere decir que hay algo del vacío para que haya encuentro, algo del movimiento. A mí me gusta decir que la enseñanza, por instantes, porque tampoco se trata de pretender de que todo el tiempo queremos los 80 minutos, ¿no? Yo creo que se trata también de ciertos instantes. La enseñanza puede ser un convite. Y la palabra convite encierra dos significados: convidar e invitar. O sea, por un lado, convidar algo que yo sé que para mí es grato, y a la vez invitar tiene que ver con un movimiento, invitarlo a algún sitio. O sea, no hay duda que lo que se transmite fundamentalmente es ese gesto, ¿no? Ese movimiento. Retomamos enseguida y vamos a ver cómo circula el deseo y cómo circula la pasión. Y en el próximo bloque, Alejandro Papadopoulos. Este oficio labrador somos maestros y es nuestra honra, ni son todas rosas